Buenas tardes todos mis amigos, amigos regados por todo el mundo. Ah, Aquí estamos bien, estamos aguantando como todo el mundo este tiempo de cuarentena y realmente estamos bien. Hay momentos un poco frustrados, un poco aburridos, pero aquí en la casa tengo muchas cosas para hacer, aquí en el patio, entonces más o menos vamos bien. Íbamos a comenzar de reunirnos físicamente en la iglesia esta semana, pero resulta que hay algunos hermanos que están enfermos, no con la pandemia, pero están enfermos y entonces lo vamos a postergar por otra semana. Pero estamos bien, aquí tenemos que tener cuidado porque la mayoría de los miembros de nuestra iglesia son de edad tercera, entonces hay que cuidarse uh, con mucha diligencia en esto. Estoy emocionado, no se ve en mi cara, muy emocionado que puedo compartir lo que creo que va a tocar dos tiempos para hacerlo. El título que tengo es El poder de los orígenes. Y estaba pensando al punto de comenzar este video, estaba pensando que hay diferentes clases de revelaciones, de entendimientos. Hay revelaciones que tienen una aplicación directa a la manera que estoy viviendo mi vida hoy en día. Normalmente esto tiene que ver con relaciones. Todos sabemos que relaciones pueden ser cosas difíciles, son quizás la mar más difícil para navegar en este mundo, manteniendo, guardando mis relaciones y cuidándolos bien, cultivando aún. Y hay revelaciones que nos llegan, eh, son de mucha bendición directo, porque tan pronto que hagamos los ajustes necesarios, se mejora la vida de nosotros y de otros. Hay revelaciones que no tienen una aplicación directa hoy en día, pero son dados por Dios para un tiempo futuro, por otra parte de nuestra jornada. Están designados para esto y para que cuando lleguemos ahí tendremos lo necesario para seguir. Y en estos tenemos que practicar ser buenos mayordomos, no echarlos a la basura, sino tener fe que Dios no dé nada sin propósito. Todo lo que Él hace tiene propósito. Hay revelaciones que realmente no nos sirven, que no sirven sino para hinchar la cabeza. Y esas revelaciones solo quizás pueden ser interesantes, pueden servir un propósito en que quizás se engrandece el vocabulario que tenemos entre nosotros y Dios, donde Él puede usar términos para hablar y educarnos, pero más allá hay mucho, yo he escuchado muchas revelaciones y seguro he compartido revelaciones que son muy de cabeza, cabeza grande y realmente no funciona, envanece, es lo que se hace. Y solo por medio de la experiencia podemos llegar a un punto de discernir entre estas diferentes clases de revelaciones. Hoy voy a comenzar quizás con algo que va a sonar como de este cabeza grande, pero no es. Tiene que darme un poco paciencia para que lo desarrollo en una manera. Y yo creo que cuando estamos llegando a la carne de lo que voy a compartir, uh, puede tener mucho educación que nos serviría. Entonces, estamos hablando del poder
de los orígenes, o más bien el poder de entender nuestros orígenes. Y voy a comenzar por decir que hay dos, esa es solo una idea que yo uso para aclarar las cosas por mí mismo, pero hay dos clases de mandamientos. Hay mandamientos que yo voy a decir son mandamientos sistemáticos. Y quiere decir que son mandamientos que, que crearon los parámetros de esta creación. Cuando Dios dijo que sea la luz, hágase la luz, ese era un mandamiento. Y este mandamiento era en formar parte de su creación. Y el mandamiento no es como nosotros, que solo son palabras. Cuando Dios hable, hay poder en tu palabra, poder creativa, hay poder maravilloso en cualquier palabra. Él no habla en vano como nosotros. Cuando Él habla, algo sucede. Entonces hay estas clases de mandamientos que yo voy a decir, mandamientos sistemáticos. Esos no se cambian. Tú no puedes obedecer o desobedecer. Ese no es su opción ni mío. Están ahí y no cambian. Nadie, ningún espíritu, ningún potestad puede cambiar o doblar o falsificar esos mandamientos. Son fijos. Hay otra clase de mandamientos que suceden dentro de los parámetros de su creación. Por ejemplo, no codiciarás. Este es un mandamiento que Dios, no robarás, no matarás. Esos son mandamientos que Dios dio y son mandamientos, pero esos no cargan la habilidad no están cargados con la habilidad de cumplir. Nos deja con la opción de conformarnos a este mandamiento o negarlo por nuestras acciones, nuestras palabras. Entonces, es otra clase, es diferente de los mandamientos sistemáticos. Y le aseguro que nosotros no metemos en problemas con los sistemáticos, a menos que tú no creas en la gravedad. Este puede tener consecuencias. Pero sí nos metemos en problemas cuando estamos desobedientes, cuando estamos negando sus mandamientos dentro del sistema. Entonces, vamos a mirar un par de esos mandamientos en Génesis 1:24, como estamos hablando de orígenes. Dice entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Este fue un mandamiento, ¡pum! Y sucedió, porque este es un mandamiento sistemático y llevó poder para cumplir. Ella mismo, no fue dependiente que otros seres lo cumplan. 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Solo con el aliento de Dios sucedió. 1:28 dice esto. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Este fue un mandamiento. Ese es un mandamiento que hoy en día todavía está sobre nuestras cabezas con su poder. Hay un impulso en cada ser humano de ser fecundos y multiplicar. Sin esto es muy posible que la raza hubiese muerto hace siglos ya. Pero Dios tiene este mandamiento sobre las vidas de cada ser humano, de multiplicar y ser fructífera. Ok. Sabemos cuando Dios estaba obrando en la creación, formando la creación, y especialmente cuando formó a Adán, cuando formó el ser humano. Sabemos algunas cosas. Número 1,
tuvo un modelo. Eh, tengo, tengo nietas que son muy artistas y muy buenos. Y normalmente cuando se van a hacer una pintura, algo especial, se usarán una foto, otro cuadro, algo así. Tienen un modelo. Y sabemos que cuando Dios creó al hombre, tuvo un modelo, sí mismo. Esto lo sabemos. Número dos, sabemos que Dios no estaba obrando solo. Cuando creó el hombre, el origen del hombre fue creado por Dios, pero un Dios plural. Él dice en el 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está el modelo y está hablando en plural, conforme a nuestra semejanza. Y luego voy a agarrar unos versículos de Proverbios 8, porque yo creo que coinciden perfectamente con esto. Y dice, y esos son versículos todos de Proverbios 8, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras antiguas. Las obras antiguas sería su creación. 24, cuando no había abismos, fui sacado. 28, 26, perdón. Cuando aún no había hecho la tierra y los campos. 30. Entonces yo estaba junto a él como maestro obrero. Y yo era cada día su deleite, regocijándome siempre delante de él. 31. Regocijándome en el mundo y su tierra, teniendo mi deleite en los hijos de los hombres. Entonces, hasta ahora sabemos que cuando Dios creó al hombre, tuvo un modelo. Sabemos que él no era solo. Tuvo junto con él un ayudante que él llamaba su maestro obrero. Entonces estaban los dos trabajando ahí. ¿Ok? Punto número 3. El hombre al principio tenía las partes masculina y femenina en uno. En Génesis 2:21, y el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. El 22, el Señor Dios modeló una mujer de la costilla que había tomado del hombre y la trajo al hombre. El hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Entonces, ese es el tercer punto, que en el principio, masculina, femenina juntos, y Dios los separó. Cuarto, en este momento, Adán ya está miembro de la junta de la creación. Cuando sucede esta cirugía que Dios hizo con él, Adán ya era funcionando en la junta que dirigía la creación. Él estaba muy expuesto y operativo en el funcionamiento de la creación. Él tuvo 2 doctorados, tuvo un doctorado en negocios y zoología. Es decir, Adán supo mucho. Tú leas y, perdón, verás que Adán estaba muy involucrado con Dios en esta creación, con estos animales, manejando, dirigiendo, formulando todo lo que era dentro del sistema de la creación. Adán estaba metido. Dios creó a Adán para ser metido con el propósito de manejar y cubrir todo esto. Pero había unas preguntas que yo creo que Adán tuvo. Adán a veces lo vemos como un tipo desnudo allí que era más o menos un bobo, que no tuvo mucho. Mentiras. Adán era un hombre de suprema inteligencia, muy alumbrado, muy entendido, en una manera que la mayoría de nosotros no podemos entender.
y él tuvo un entendimiento fuerte de la creación y cómo funcionaban las cosas. Pero él tuvo, es mi idea, pero yo creo que él tuvo algunas preguntas que imagino sobre el pasar el tiempo le molestaba aún más y más esas preguntas. Número uno, seguro él anotaba que todos sus compañeros de polvo, los animales de pies múltiples, tenían la capacidad de cumplir con el mandamiento de Dios y reproducirse y multiplicarse de acuerdo a este mandamiento. Él lo vio pasando, él vio que los animales tuvieron sus parejas y él entendió cómo funcionaba, quizá mejor de lo que entendemos nosotros, porque no estaba infectado con la mentira y la oscuridad como nosotros. Entonces él se anotó que todos estos tuvieron su habilidad de cumplir con el mandamiento de Dios de ser fecundo y multiplicar. Um, pero él no podía ver y este mandamiento estaba sobre él también. Dios había declarado esto sobre Adán igualmente como los animales, los peces, etcétera. Entonces, para Adán, esta era una pregunta. Él vio los toros y las vacas, y etcétera, etcétera, y él miraba a sí mismo y se entendía que no había quien, no había su pareja. Y seguro este creó un poquito de lo que decimos tensión divina. Hay veces hay una tensión en la cual Dios permite que caigamos y es una tensión divina. Porque sentimos fuerte por hacer algo en una dirección, pero hay otros hechos evidentes al contrario. Y nos encontramos en esta tensión entre los dos. Y esto es algo muy común en el reino de los cielos. Es muy común. Um, Pensamos de alguna... Hay la historia en el Antiguo Testamento de Abraham con Isaac y todos los conflictos que había, porque Dios dio una palabra que dijo, vas a tener un hijo en su vejez y Sara va a dar luz, etc. Y entonces Abraham abrazó esta palabra, pero había tanto evidencia al contrario, creó una tensión. Y en esta tensión Abraham fue débil para cederse a la sugerencia de Sara y bueno, todo esto, Ismael. Pero era por causa de la tensión divina. Y la Biblia está lleno el Señor dio sueños a José diciendo que iba a reinar, y resulta un esclavo. Tensión divina. ¿Cómo puede ser esto? Y aún en el Nuevo Testamento, cuando llegamos ahí, Jesús dice, venid todos los cansados, te doy reposo. ¿Cómo? Con un yugo. Un yugo es un instrumento de trabajo. Por los que no son campesinos, le digo, es un instrumento de trabajo. Y él les invita a reposar con un instrumento de trabajo. Tensión divina. Entonces, me gusta esta ilustración que dice que cuando Dios nos está tratando en nuestras vidas, Él se pone una espada, el punto de su espada aquí en el pecho nuestro, y Él dice, venid, adelante. Pero si voy adelante, tensión divina. Dios utiliza esta tensión divina y Adán se encuentra suspendido en esta tensión del gran mandamiento de multiplicarse y no hay quien, no hay modo. Él tuvo otra pregunta, creo yo.
Y sería, ¿de dónde vino este maestro obrero? Cuando leemos en Proverbios 8, es obvio que está, para mí, hay teólogos que pleitan sobre esto, para mí es obvio que está hablando de Jesús, el unigénito, y estuvo ahí con su papá en el principio de la creación, ayudándole en todo esto y regocijando en todo esto. Y seguro Adán pensaba, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino él? Porque no veo una mujer Dios. ¿Cómo es que hay un hijo sin mujer? ¿Cómo es esto? Una buena pregunta. Um, entonces, él quizás tuvo junto con esto, le pesó aún más el hecho, el sentir de ser solo. Aún Dios tuvo quien. El, el maestro obrero tuvo quien. Es decir, la palabra clave aquí es pertenecer. Hay un impulso grande en la humanidad para pertenecer a otros. Esa es la razón que nunca estamos realmente contentos a menos que estamos en comunión con otros hermanos, porque es un nivel de pertenencia que necesitamos. Así es. Y el dolor de Adán era, no tuvo quien pertenecerle a él, ni él pertenecía a otro. Él parecía el único isla en la mar, podemos decir. A un Dios tuvo quien le pertenecía y a la cual pertenecía. Entonces, pero esas dos gran preguntas de dónde estaba su pareja y por qué todo el mundo pertenecía y de dónde vino este obrero maestro sin ser una hembra. Las dos preguntas están contestadas en Eva. Eva va a ser la respuesta a esas dos preguntas. Espero al fin de esto que nuestra opinión, nuestra estimación de Eva hubiese subido a las alturas. Ok. Entonces, le tengo tres preguntas más. Ok. Cuando Dios había terminado de formar el hombre en su imagen, él no está terminado realmente, el hombre no está terminado en su forma de creación hasta que Dios sacó de esta costilla y formó esta parte femenina de él. Es decir, hasta que cumplió esta cirugía, el hombre no estuvo en su semejanza todavía. Tuvo lo potencial, pero todavía no estaba en su semejanza. Ok, entonces mis preguntas. Eva estaba ahí en el principio antes de que apareciera. ¿Estuvo ahí? Pues sí. Antes que la cirugía de Adán, ella estuvo. ¿Con quién estaba ella? Con Adán, obviamente. Antes de ser Eva, ¿cuál era su nombre? ¿Quién era? Era Adán. No se recibe el nombre Eva hasta que está sacado. Entonces, hasta entonces está Adán. Entonces, esa es mi declaración. En el principio era Eva. Eva estaba con Adán y Eva era Adán. Juan 1:1.
En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estoy esperando un momento para que este se entra. En el principio era Eva. Eva estaba con Adán y Eva era Adán. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es para mí es una revelación que me ha tenido meditando por meses ya. Porque yo como Adán comencé a pensar de dónde vino este obrero, de dónde vino el hijo que trabajaba en Proverbios 8 con Dios. Y siendo que el hombre fue hecho en la imagen y semejanza de Dios, yo creo que este hijo que Dios tiene salió de él en la misma forma. No sé los detalles, no importa, pero yo sé que había un tiempo, el verbo es Cristo, había un tiempo que el verbo estaba en el principio con el Padre, con Dios, y el verbo era Dios porque estaba dentro de Dios. Y llegó en una manera que Dios sacó este verbo desde adentro de él y llegó a ser un ser, pero aún todavía es Dios. Era Dios cuando estuvo dentro de Dios, es Dios cuando está fuera de Dios. Tal como Eva estuvo Adán cuando estuvo adentro y está parte de Adán afuera todavía. Yo creo que esa es la manera que el unigénito de Dios llegó a ser. Ahora, la mujer, Eva, es lo que yo digo un corte arriba de, del hombre. Todos los machos están sacudiéndose ya. Pero la mujer era un corte arriba. ¿Por qué? Porque es la única ciudadano en la tierra no hecho directamente de polvo, de tierra. Ella no fue hecho de polvo. No, pero hombre, estaba hecho de polvo porque Adán fue hecho de polvo. Sí, sí, yo sé, pero por eso dice, yo digo, un corte arriba. Ella no, nunca estuvo en polvo. Adán sí. Eh, y esa es creo que yo no entendí realmente la potencia de este versículo cuando Adán dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Él estaba sorprendido porque nunca esperaba, yo no creo que esperaba que Dios iba a sacar de él, de sus huesos, de su carne, para formar su pareja. Seguro esperaba que iba a haber otro montoncito de polvo que Dios iba a agarrar y soplar y formar. Imagino que Adán de vez en cuando dejaba montoncitos de polvo ahí en el escritorio de Dios, con esperanza de que Dios hiciera su milagro para formar una pareja para él, dejando montoncitos por toda parte como sugerencias a Dios que hiciera, por favor, mi pareja. Nunca esperaba que Dios no iba a usar polvo, sino iba a usar hueso y carne para formar esto. Y es diferente y va a tener mucha importancia más tarde, más tardecito. Entonces yo digo que la mujer es como una calidad un poco encima. En cuanto de estos orígenes, ella tuvo en un sentido, tuvo algo en común con el obrero maestro, ¿cierto? Porque yo creo que el obrero maestro también fue en alguna manera sacado
sacado desde dentro de Dios, sin tener una pareja femenina para producirlo. Entonces, cuando dice el unigénito de Dios, no está hablando de cuando, porque la Biblia habla de él y lo llama el unigénito antes que él fue, antes de la encarnación de aquí en tierra. Este no aplica, este está hablando antes, no de su nacimiento por medio de María. Jesús fue el unigénito antes. Ok. Y nos dice claramente que todo, en él estaba la vida y esta vida traía luz a la humanidad. Y dice de Eva en Génesis 3:20. Ahora bien, Adán había llamado a su esposa Eva porque ella se convertiría en la madre de todos los que vivían. Entonces, en un sentido, ambos, el maestro obrero y Eva, son los fuentes de vida. Tienen algo en común. Tienen unas características en común que Adán ni tiene con el maestro obrero. Entonces, tenemos esta situación donde ya tenemos, ya por fin Adán tiene su pareja y se terminó por un espacio breve, imagino, esta tensión divina en la cual él vivía se había terminado, cumplido ya con esta gran sorpresa de Adán, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Gracias, Señor. Y no solo un compañero, sino esta mujer va a ser la madre de toda vida en tierra. ¿Ves? Vamos a terminar con esto, le voy a decir esto. Eva es el tesoro en toda la tierra, en todo el mundo, en toda la creación. El tesoro es Eva. El enemigo que ya vamos a encontrar en el próximo, Satanás, el serpiente, él no estaba muy amigo con Adán, pero lo que le causó problemas fue Eva. Él cuando miraba a Eva y miró este tesoro que ella era y que Dios lo había dado a este hombre de polvo, le había dado esta hermosura a este hombre de polvo, se amargó grandemente. Toda creación maravillaba, toda creación declaraba con Adán, hueso de su hueso, carne de su carne, no de polvo, algo diferente, algo hermosa, algo con capacidades que otros no tienen. Y el diablo estaba celoso, envidioso al máximo, envenenado con un deseo de robar este tesoro de Adán. Bueno, entonces vamos a dejar ahí y la semana que entra vamos a entrar en unos territorios muy interesantes a bases de este entendimiento de cómo llegó a ser Eva, cómo llegó a ser el unigénito. Y lo vamos a ver algunas cosas hermosísimas del grande amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, hasta entonces, nos vemos.